Bien, amigos, pues una vez más, que Dios me los bendiga en una manera muy grande, muy especial a ustedes y sus familias. Dios realmente los prospere en su vida, en su trabajo, en su escuela. Que Dios me los bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a empezar, ¿verdad?, el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. El capítulo 2 inicia, ¿verdad?, en las bodas de Caná de Galilea. Dice la Biblia: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y dice, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero pudiera parecer como una falta de respeto, ¿verdad?, por las palabras que Jesús le dijo a María. Pero sin embargo, lo que Jesús estaba tratando de enseñar a María es que Él tenía su tiempo. Ya había escogido los primeros discípulos, ya estaba avanzando en su ministerio evangelístico, y ahora el Señor Jesús le dice a María estas palabras: ¿qué tengo contigo, mujer? Y le puntualiza: aún no ha venido mi hora. Dice la palabra que su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Ojalá que todos los que profesan la fe cristiana, que todas las personas que creen en la Biblia puedan entender claramente este punto tan importante. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, dice la palabra que María lo reconoció cuando Él le dijo: mujer, ¿qué tengo contigo? Tú sabes que no ha llegado mi hora. Ella reconoció que Jesús automáticamente ya tenía su tiempo de ser una persona independiente. Jesús había cumplido con todos los que era la regla de la ley de Moisés. Como usted sabe, Él fue presentado a los 40 días, a los 8 días fue circuncidado, a los 12 días como un ciudadano, a los 30 años ya Él podía tener su propia libertad. Solamente quiso hacerle notar a María, ¿verdad?, que Él ya podía tomar su propia decisión. Pero vea usted, en este verso el versículo 5, Jesús simplemente le hace entender a María, ¿verdad?, que Él realmente era un enviado de su Padre y ella debía de saber que era su tiempo. Sin embargo, creo que muchos no toman en cuenta esto. Jesús, aún en la misma tierra, dice que María le dijo estas palabras claramente. Jesús le dijo a María claramente estas palabras, ¿verdad?, que Él realmente era una persona ya independiente, y ella reconoció y recomendó a los sirvientes en la boda: hagan todo lo que Él os mande. Ojalá que todos tuviéramos ese entendimiento, ¿verdad?, de hacer exactamente lo que Cristo manda. No, María ya había cumplido su misión de traerlo a este mundo, de darle todo lo que correspondía al cumplimiento de la ley. Ahora correspondía a Cristo a tomar la iniciativa para desarrollar su ministerio que Dios el Padre le había encomendado hacer en esta tierra. Y dice el versículo 6: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora
y llevarla al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era prácticamente el que digamos llevaba la fiesta, o era el que tenía el control del desarrollo de la fiesta. Dice esto, dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque los siervos sabían, ¿verdad?, que habían sacado el agua, ¿verdad?, dice que llamó el esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y le sigue diciendo: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esa dice, y escuche bien, la historia hasta ahí termina aparentemente, pero vea usted este versículo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y escuche bien la clave: y sus discípulos creyeron en él. Creo que vale la pena enfatizar esto. Ese milagro en las bodas de Caná de Galilea pareciera ser, ¿verdad?, que hay dos lecciones. Una, para enseñar a María que él ya tenía su tiempo para iniciar su ministerio. Ella reconoce y le dice a los sirvientes que hagan todo lo que él les mande. Y también este punto importante que podemos ver claramente, dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Dice, y sus discípulos creyeron en él. Creo que Jesús hizo este milagro, ¿verdad?, para que los discípulos vieran al hombre que ellos estaban siguiendo, por el cual habían dejado todo para seguir a Jesús. Creo que hay una buena enseñanza para cada uno de los que escuchamos, de los que seguimos a Cristo, ¿verdad? Que debemos saber exactamente a quién seguimos, cuál es el camino que nosotros escogemos. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Alguien argumenta que María no tuvo hijos, pero vea usted la palabra. Después de esto descendieron a Capernaum, él, hablando de Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Debe entenderlo, ¿verdad?, que él tenía hermanos carnales, hijos de José y de María. Jesús era nada más, ¿verdad?, un personaje que Dios usó para que naciera en esa familia, una familia pobre, pero una familia temerosa de Dios y apartada del mal. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús era un hombre devoto, era un hombre justo, era un hombre que él se había propuesto a guardar la ley y llevarla a la práctica. En una ocasión dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y luego sigue diciendo: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, porque vio un desorden, completamente un desorden terrible, de que en la casa de Dios ya no era la casa donde podían ir y adorar al Señor, donde podían ser ministrados, ya era un comercio. Dice haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó, dice, las mesas. Quiero que vea usted este versículo. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús era un hombre, aparte de ser un hombre temeroso de Dios, era muy religioso, una persona muy celoso de las cosas espirituales.
les dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amigo, hermano en Cristo, ¿qué tan celoso es usted de las cosas espirituales? ¿Qué tan celoso es usted de que el pueblo viva en santidad? De que el pueblo sea un hombre temeroso y apartado del mal. Sigue diciendo la palabra. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vea usted cómo tradujeron los líderes religiosos, ¿verdad?, esta palabra respecto a que él en 3 días tumbaría ese templo y en los mismos 3 días reedificaría el templo. Ellos, ¿verdad?, dice que le respondieron, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificada este templo y tú en 3 días lo levantarás. Escuche bien, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Recuerde, él hablaba del templo de su cuerpo, porque su cuerpo había sido, digamos, concebido por Dios para que ese cuerpo fuera sacrificado, fuera muerto para la salvación del mundo y de la gente que aceptara ese sacrificio. De allí iba a formar su gran templo, su gran iglesia, su gran pueblo del Señor. El Señor estaba hablando, ¿verdad?, de su cuerpo de resurrección para garantizar al creyente que hay vida después de la muerte. Mas él hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. Por tanto dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, vea usted que es un punto muy importante porque aparece la palabra sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos. Dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y luego dice, para confirmar nuevamente, dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Porque todo lo que hizo Jesús en presencia de sus discípulos fue para que ellos estuvieran bien conscientes, bien convertidos, bien convencidos de quién era realmente el Señor Jesucristo. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre. Muchos. Se puede decir que una gran cantidad de gente ya había sido tocada en el ministerio de Cristo. Si leemos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, ahí vemos que el Señor sanó enfermos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, libertó endemoniados, y ya la gente prácticamente estaba identificada respecto al trabajo que Jesús estaba realizando. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo, escuchen bien, las señales que él hacía. ¿Cuáles eran esas señales? Exactamente lo que le estaba diciendo hace un momento. Darle vista a los ciegos, hacer oír los sordos, hacer hablar los mudos, levantar los paralíticos, limpiar los leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Señales. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Sabía sus malas intenciones, sabía sus celos que tenían contra él, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amigo, él sabe lo que hay en tu corazón, él sabe lo que hay en tu fe, él sabe lo que hay en lo más íntimo de tu ser.
te aconsejo en el nombre de Jesús que abras tu corazón, que invites a Jesús a tu corazón, como en esta ocasión fue invitado a las bodas de Caná de Galilea. Invítalo a tu corazón para que Él se convierta en el Señor y en el Salvador de tu alma, y empieces tú por creer como los discípulos. Al ver los milagros de Jesús, creyeron en Él completamente y se sometieron a Él para servirle. Mi amigo, mi hermano, Dios le bendiga. En esa sección hemos tenido todo el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. En la próxima emisión iniciaremos con el capítulo 3.